Doctor Hanna, ayer me sentí bien porque Qué bueno. en un programa de radio que abrieron los micrófonos a una endocrinóloga especialista en diabetes y obesidad, pues la gente empezó a llamar dando cuenta de que están ya conscientes de la importancia que tiene. Y empezaron a hablar de lesiones en la punta del dedo gordo del pie derecho y en los problemas de los ojos, etcétera. En el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de un médico, una doctora que es especialista en diabetes, nutrición y trabaja en el non plus ultra de los centros de aquí, CEMDOE, Centro Médico de Diabetes, Obesidad Ya y cumplió un año, Sendoe. Ya tiene casi 2. Casi 2. Sí. Mariela nos invitó a un chequeo, yo me lo hice, pero usted no, porque usted tuvo que viajar. Ella no. Tú te haces chequeo todos los días en 3 diferentes Sí. lugares. Sí, doctor. Tú eres una víctima de tu El enfermedad. problema es que mientras te hay chequeo y no te hay internamiento. Eso viene, Oye, coño. eso viene, comprar pijama, En noviembre se conmemora el día. comprar tu pijamita, te la han preparado. La tengo, doctor. Ah, bueno. En noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Mira, yo nunca me había enfermado. Y un día, en noviembre como este, hablando con mi hija, ¿qué te voy a regalar? Dije, mira, lo único que yo no tengo es pijama buena, juego completo, con todo. Ah, pues comenzaron a regalar. Media docena en Y pijama. a partir de entonces, Anda la he pa'l usado todas. Oye, tiene 4 años en forma, en pijama prácticamente. 4, Sí. desde 14, 8. 8 doctor. Lo que yo no entiendo es por qué hay pijama con bolsillo. Lo único que él no, ¿Para puede- qué? no ha hecho es una especialidad en mosquitos. Yo creía que él se iba a hacer en entomología. Sí. Bien, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Doctor Hanna, Dime. diabetes. Vamos a hablar del centro primero, doctora. ¿El centro es solamente diabetes o ustedes ya ven todo? No, si bien es cierto, SEMDOE tiene más de 40 especialidades. Este es un centro multidisciplinario en el que están todas las especialidades principales de forma ambulatoria, por Se supuesto. habló mucho de obesidad y diabetes cuando primero se hizo el anuncio, pero tener un solo producto en el sector salud no rinde. Tiene que abrirlo a todos, sobre todo al plástico, al pediatra, al ginecólogo, la gente que tiene que manejar volumen. Bueno, además, doctora, la infraestructura implica imágenes y Todo. y Y laboratorio. laboratorio. Claro que Por sí. tanto, hay muchas cosas que caben. O sea que la apertura no es solamente para una persona con diabetes. Hay cualquier una palabrita que hay especialidad. que enganchársela a todos los centros y especialidades. Claro. Sí. Bien. Así Doctora, la diabetes es fisiológica en alguna edad del ser humano, es decir, el aumento de las cifras de azúcar en la sangre, o es patológico en todas las edades. Es patológico porque hay unos niveles que ya se relacionan con daño en todos los órganos. Entonces, si bien es cierto, según las edades van a haber niveles que nuestro cuerpo puede manejar, pero desde cierto corte ya se ha demostrado en múltiples estudios de más de 50 años que esto da daño a nivel endotelial, a nivel de donde está toda la economía, donde la glucosa es tóxica en excedentes. Entonces, donde quiera que tenemos glucosa, va a formar toxicidad y va a hacer daño en órganos diana. Entonces, no es fisiológica. Lo que más se parece a la diabetes es el aceite dañado de un vehículo, lubricando un motor que necesita aceite. con aceite Sí, dañado. pero nos llama mucho la atención, doctora, que un producto que prácticamente es el combustible del cerebro, se necesita en los músculos. Sin embargo, su exceso es tan terrible. Sí. Mantener ese nivel, doctor. Es terrible porque la glucosa, donde quiera que esté en exceso, va a provocar daños que son pequeños y que va a comenzar a ser paulatinos. Cuando estos daños son constantes,
hay un momento en que el daño endotelial, a nivel de las estructuras moleculares, es permanente. Y ahí entonces es que viene en toda Y la el daño economía. que te produce en las extremidades inferiores es el que te produce en el ojo y en el cerebro. Exactamente el mismo daño. Es Y en las prácticamente coronarias. Es decir, Y recuérdate que el toda la azúcar no es economía. solamente combustible del momento. El cuerpo maneja el azúcar, la transforma en glucógeno y la deposita en músculos y en el hígado. Y cuando tú ayunas o tienes problemas de otro tipo, haces ejercicio, entonces el hígado libera eso y te doctora, suple. y ese nivel que hay que mantener, la ciencia o la investigación no ha logrado que el ser humano controle la diabetes en una cifra tolerable y que no le produzca efectos colaterales. Claro que sí, tenemos las moléculas modernas no solamente están buscando controlar la glicemia. Hoy en día, a partir de 2008, se habla ya de medicamentos que aseguren un control metabólico con una seguridad cardiovascular. Porque ¿qué es lo que pasa? Las glicemias elevadas no solamente son glucotóxicas, ¿verdad?, en órganos diana, sino que también hay un daño cardiovascular que viene arrastrándose con eso. Entonces, hoy en día no es solamente bajar la glicemia, es lograr una glicemia estable, donde no me haga ni picos ni nadires, es decir, donde yo no tenga niveles ni por encima ni por debajo de los rangos, que es una de las formas ahora muy actuales de ver el control metabólico, sino que también podamos lograr niveles de lípidos adecuados, un peso adecuado, actividad física, para que tengamos también una seguridad cardiovascular, porque tenemos un montón de medicamentos que pueden bajar mucho más la glicemia, pero si estos son inestables, me van a provocar un daño cardiovascular que a la larga no es control y me va a hacer un impacto. Es una enfermedad bien estudiada. Es una enfermedad bien estudiada. Por eso es que se separa cuando es en niños que cuando es en adultos. La separación de niños y adultos es la fisiopatología. Generalmente los niños tienen un déficit absoluto de la producción de insulina. Por lo tanto, el tratamiento es completamente diferente. Tiene que utilizar insulina en el momento del diagnóstico, que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es un poco más silenciosa. La vemos en personas que tienen obesidad, sobrepeso, que pacientes tienen historia de un familiar directo con diabetes, y este daño es más paulatino y la pérdida de la secreción fisiológica de insulina es más silenciosa, más reducida en el tiempo, cosa que no vemos tal vez tan dramático al momento del diagnóstico de una persona con diabetes tipo 2, y esto generalmente son edades mayores. Entonces, generalmente en diabetes tipo 2 empezamos con antidiabéticos orales, con ejercicio, con reducción de la ingesta, hasta lograr una reducción de peso. O sea, el tratamiento está marcado también por su fisiopatología. Yo quisiera saber, porque se hizo al principio una relación entre edad y padecimiento. ¿Puede una persona llegar al final de sus días sin un síntoma de diabetes o alguna complicación que se pudiera relacionar con la misma? Sí, claro que sí. De hecho, el tema de diabetes tipo 1 no es solamente en edades, en niños, es también en edades extremas. Yo puedo tener por mutaciones genéticas, por comorbilidades asociadas, en el que el paciente desarrolle o debute con una diabetes tipo 1 o tipo 2. Las edades extremas pueden estar generalmente tipo 2, pero pueden estar en cualquiera de las dos. Pasaba mucho antes, no, porque mamá murió y no sé de qué. Muchas veces estas personas no se hacían los chequeos que estamos haciendo tanto ahora, y probablemente tenía una diabetes escondida y su problema cardíaco, su infarto, su trombosis, su ACV vino relacionado a una diabetes no diagnosticada. Doctora Cepeda, el debut de enfermedades y cuando el paciente descubre que o está comenzando una enfermedad o ya está instalada, tiene un proceso que a veces depende de que el tipo sea maniático y se chequee mucho. Nosotros tenemos casos de una persona que se hizo una placa de tórax en enero y estaba totalmente bien, un fumador, pero un pulmón de fumador, y en abril tenía un cáncer de pulmón. Pero en el caso del azúcar, desde que uno es joven hasta que es adulto,
pues se maneja con entre 80 y 110, 100, 90, etcétera. Después que entra un poquito, sube 110, 120. La pregunta es la siguiente. Cuando esa cifra, ya en personas de más de 50 o de 60 años, llega a los 140, 150, ¿ya necesita tratamiento? Si esas 150, 140 es en ayunas, por supuesto que sí. ¿Es? En ayunas, o sea, en la mañana, antes de cualquier ingesta, porque eso es un diagnóstico de diabetes. La diabetes, todas las Si es después del desayuno, no. Si es 2 horas después del desayuno, por encima de 140, es prediabetes. Entonces, entre 140 y 199 es pre, 2 horas después de una ingesta. Si está por encima de 200, se hace el diagnóstico de diabetes. La diabetes es 2 a 4 veces mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Vale la pena hacer intervención en aquellos que tienen estas glicemias, digamos que poquito, porque al fin y al cabo, esta glucotoxicidad se va a convertir en un daño mayor. Mayor esperanza de vida. Estamos hablando de que una persona con diagnóstico de diabetes puede tener de 5 a 10 años menos que una persona que no la padece. O sea que realmente lo que está en juego es mejor calidad de vida, mejor esperanza de vida y podemos prevenir un infarto a corto plazo. Consulta en el aire. Un hombre de 80 años, Ajá. con 160, Sí. en metformina, en una metformina, ¿puede permanecer tranquilo así o debe aumentarse? 160 en ayunas o 2 horas después de la comida. No, en ayunas, pero en metformina. Optimizamos tratamiento. Esa ¿Qué misma dice? Optimizar el tratamiento, aumentar la dosis. Ya. podemos la dieta. aumentar la dosis, mejorar la dieta o podemos agregar algún medicamento a esa misma metformina, O un mejorar el compuesto. consumo de la glicemia. Por Sentado supuesto. el día entero. El sedentarismo no crea consumo. Y cuando una persona tiene esa cifra y rebaja de peso, el hecho de rebajar baja el nivel de azúcar. Por supuesto que sí, disminuye la Sin tratamiento. Por supuesto que sí, disminuye la insulinoresistencia del mismo paciente, o sea, hace que su propia insulina sea más sensible a los órganos y probablemente con una sola tableta ya esté en control. Hay casos en Una que de el las páncreas grandes se olvida de producir insulina. Efectivamente, es una pérdida Estudié. paulatina de la secreción fisiológica de Uno de insulina. los grandes hallazgos con la cirugía bariátrica era que gente que eran hipertensos, gordos, diabéticos, 6 o 7 meses después de una cirugía, Se pusieron normales. habían perdido 40 o 50 libras, sus niveles tensionales eran normales, su azúcar en ayuno era normal, y se habían cambiado de vida, de dieta, aumentaron los Doctora, servicios. un paciente va a ver un médico y le plantea ese problema. Y el médico le dice, no, mijo, lo que pasó fue lo siguiente. Tú eras un motor de 4 cilindros que estaba tirando de un camión. Y ahora eres un motor de 4 cilindros tirando de un carro 1100. Y ahora tú marchas bien. ¿Es posible eso? Claro que sí, completamente de acuerdo. La cirugía Y no hay que ser bariátrica. mecánico para eso. Ah, Es mecánico. Sí. No, porque el tipo era mecánico. pero puede haber una diabetes, vamos a decir, estacional Pregúntale de o insulina, circunstancial. pregúntale de los Mira, niveles de no, si tú insulina. tienes el diagnóstico de diabetes, la diabetes no se cura. Aún en el hecho de los pacientes que se hacen una cirugía bariátrica, a los 10 años, porque pasa que ellos tal vez no mantienen su peso, por eso hay que verlo. Si este paciente puede volver otra vez a su diagnóstico, y no va a ser igual porque no va a recuperar el mismo peso, pero pudiera tal vez utilizar menos dosis, pero la diabetes no se cura. Hoy en día no tenemos cura. Ok. Tenemos un montón de arsenal de terapéuticas que permiten un control adecuado. No, y usted hablaba hace un momento sobre la pérdida de producción de insulina. Entonces, llega un momento en el cual, por ejemplo, una gente puede llevar toda la dieta del mundo, siempre estar delgado y todo eso, pero ya por cuestiones de edad o hereditarias, como la persona puede comenzar a sufrir de diabetes, aunque se haya cuidado bastante. Sí, o sea, la verdad en esto 2 más 2 no son 4, puede suceder, Porque hay gente que dice, Doctora, no me es que puede hay- dar porque yo me cuido, pero bueno. puede suceder. En el manejo de la insulina, es decir, cuándo pastillas, cuándo insulina y los niveles de insulina, ¿cómo ustedes lo manejan? ¿Está hablando de insulina exógena o de la endógena, de la que No, produce? primero la que produce uno
y después la que uno tiene que inyectarse, y después cómo puede equilibrar eso, porque dice que el órgano que no se ejercita termina de olvidarse de producir eso en todo. En todo. Diabetes tipo 1 necesita insulina porque su páncreas no la produce. Eso es la cifra que te lo da. El diagnóstico. O sea, el tipo 1, podemos hacer pruebas. Bueno, el del tipo 1, ¿verdad? De los niños. el Insulina niño. lenta, insulina rápida, imitamos una secreción fisiológica que lo que hace el páncreas, y ese va con 2 tipos de insulina. Porque ese páncreas nació dañado. Nació dañado o viene ya O se con dañó daño con un desde virus temprana después. edad. Diabetes tipo 2, cuando nosotros decimos este Ese. paciente necesita insulina, aunque sea tipo 2, cuando tiene datos de hipercatabolismo, o sea, pérdida de peso importante, tal vez que venga con un diagnóstico de una complicación aguda, cetoacidosis, hiperosmolar, estos pacientes necesitan insulina. Pacientes que tienen, por ejemplo, una infección de heridas o que está en un proceso de pie diabético, ese paciente que está en un estado agudo necesita también insulina, al menos hasta que termine el proceso. Doctora, sin lesiones, paciente Ajá. con una glucosa alta, una glicemia alta, Para pero allá sin vamos. lesiones. Sí, sí. Ese paciente, o pastilla, o insulina, o rebajar de peso, Sí, ejercicio, por supuesto. Sí. pregunta. Ese paciente ahora se le está hablando de unas inyecciones en el pellejo de la barriga. Ay, Dios. Díganos de qué no están hablando. Si te pone eso, rebaja, te baja el azúcar, es Sí. fabuloso. Y tú preguntas, ¿y tiene suficiente tiempo eso? Sí, ya eso Claro está que bien sí. establecido. Háblenos de la inyección en el pellejo. Claro que sí. Antes de pasar a eso, 2 cositas que no puedo dejar en el aire para los que vamos a utilizar insulina. Glicemia en ayuna mayor de 250 en cualquier momento, o una glicemia en cualquier momento del día mayor de 300 lleva insulina. Ahora bien, ¿cuáles estas nuevas terapias a las que usted se refiere? Son los agonistas del GLP-1. ¿Qué es eso? Agonistas del GLP-1, tiene más de 10 años en el mercado. ¿Qué sucede con este medicamento? Es un medicamento que imita esta hormona que es agonista de GLP-1 de nuestro propio cuerpo. La ventaja de esta nueva terapéutica de que no solamente me reduce la glicemia, sino que quita el hambre a nivel central si es psicofármaco. Me va a ayudar también al retraso del vaciado gástrico, por lo que tanto este paciente se va a sentir lleno. Le decimos relajando la bariátrica inyectada. Le quita el hambre totalmente. Le quita el hambre totalmente. Otra de los beneficios de este medicamento es la seguridad cardiovascular, porque me va a ayudar también a preservar en la célula pancreática esa función. O sea, hace una reserva de las masas de la célula beta. Entonces, es un medicamento bastante fisiológico. Si la fisiopatología de la diabetes tiene 11 puntos, este me puede trabajar casi en todas. Entonces, es un medicamento que hoy por hoy se utiliza. ¿Qué pasa con este medicamento? Hoy en día, en nuestro país, existe de forma inyectada. Es una inyección que se coloca una vez a la semana y que realmente me va a atacar toda la fisiopatología. Mire, ningún cuerpo de afuera que entre al sistema directamente tiene 100%. No. ¿Qué no. contraindicación puede tener? Tiene un 97% de homología a la molécula. Es la que más homología tiene con respecto a los agonistas GLP-1 y a nuestro GLP-1 natural. Entonces, realmente en la pregunta de cuáles son las contraindicaciones de este medicamento, personas que tienen historia de cáncer de tiroides no la pueden usar. ¿De cáncer? De tiroides. Ajá. Una persona con cáncer no le vamos a poner un medicamento de esta magnitud. Cáncer medular. Cáncer medular. medular. Cáncer medular. Gracias. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como contraindicación más que todo absoluta? Esta. Contraindicaciones momentáneas. Este paciente va a tener síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, y esas náuseas y vómitos pueden llevar a una deshidratación importante, pero si nosotros la titulamos en la forma que está indicada, entonces este paciente no va a tener estos síntomas. Bien, Doctora, nos queda un tema. Espérate, que tú no me estás hablando de tu problema. Yo estoy pintado aquí. Entre la metformina y ahora unos grupos de medicamentos nuevos que son bloqueadores a nivel de riñón, que aumentan disminuyen la reabsorción de glucosa, Sí. disminuyen el vaciado del estómago, Sí. y que tienen un efecto
terapéutico muy efectivo. ¿Cuáles son esos? Este medicamento, el ISGLT2, es uno de los medicamentos también muy vanguardistas que nosotros tenemos. Un paciente de primera línea puede combinar metformina con estos medicamentos, me da seguridad cardiovascular, reduce la glicemia, tiene un efecto bueno en el peso, claro, y los agonistas de GLP-1 tienen un mayor efecto en cuanto al peso, pero también se utilizan. Cuando nosotros nos vamos por uno o por el otro, las evidencias clínicas, los ISGLT2 me permiten dar un mejor approach para los pacientes que tienen alguna enfermedad renal asociada a la diabetes, ¿verdad? Y los agonistas de GLP-1 cuando hay una enfermedad cardiovascular. Te dicen que retardan el vaciamiento del estómago. Aumentan como si fueran unas incretinas la producción de insulina a nivel de páncreas. A esa No respuesta. tiene el efecto incretina, para nada, no es el mecanismo del medicamento, pero es uno de los medicamentos que más utilizamos en las líneas terapéuticas hoy en día. O sea, que la metformina realmente ha pasado a un segundo nivel. Bueno, no es que ha sido sustituida, yo creo que la metformina todavía sigue siendo, de hecho está en las combinaciones de estas moléculas. ¿Por qué es buena en el ovario poliquístico? ¿Qué tiene eso? En el ovario poliquístico nosotros tenemos una insulinoresistencia, entonces la metformina se utiliza también para estos bienes, no para bajar de peso, no. Bueno, No, porque hay gente que cree que lo van a resolver todo, doctora. Pero ese paciente tiene que bajar de peso. Poniéndose en el pellejo una inyección cada semana, entonces viviendo como le da la gana, sentado en una silla 24 horas. Sí. Hace 6, 8 años que no caminan 100 metros. Joven, y ahora con estos días de prohibición aumentó el consumo de cerveza y de alcohol. Sí, porque así es el ser humano. Sí, pero precisamente por eso hay que preguntarle a la doctora la recomendación. El paciente diabético amigo, no debe me beber preocupa. o debe limitarse en el consumo de ciertas sustancias. Estamos cerca de una temporada en la cual todo el mundo bebe. Y hay gente que hay enfermos que cogen vacaciones de los tratamientos también. Nunca nos escapamos de esa pregunta. La respuesta sería, si usted no toma, no tome. Si usted toma, prefiera los vinos tintos por aquello del resveratrol, más antioxidantes, y ahí hay un poco de discriminación. 2 a 3 copas para el hombre, 1 a 2 copas para la mujer. Ah, muy bien. Doctora, metformina, insulina y la inyección esta del pellejo. ¿Cuál es? pellejo. Conviven, pueden usar un paciente las 3 cosas. Interesantísima hay pregunta. metformina. ¿Por qué tú no le hablas de vida saludable? Que es lo Claro, que necesita claro. que alguien le meta en el cerebro que hay un estilo de vida que es mejor que el otro. Es la primera terapéutica para cualquier No, condición porque ella metabólica. tiene... No, ella déjala tiene- hablar, déjala hablar. no, que es que ella tiene un tema que es los mitos que hay en eso y también los nuevos lineamientos y las nuevas Pero terapéuticas. pero Adelante, doctor. Sin embargo, en su pregunta de la combinación de insulina con agonista de GLP-1, hay ya una inyección que viene con eso y que está en nuestro país. Vienen otras marcas también por ahí, o sea que existe esa combinación y es la combinación perfecta. Yo la uso mucho en aquellos jóvenes que empiezan un tratamiento, que tienen la indicación de insulina, pero que le quiero dar también la oportunidad de que baje de peso, de que me ayude también con el control de peso y el control de la ingesta. Entonces sí se usa perfectamente. Valor de la determinación de insulina sanguínea en los laboratorios Para hacer diagnóstico de diabetes. o para tratamiento. Para tratamiento, nosotros podemos utilizar perfectamente la hemoglobina glicosilada. Ajá. Si no hay, pero la hemoglobina glicosilada me da un rango de 3 meses. 90 días. Sí. Sí, entonces realmente puedo tener un valor de 6.5 hasta 7. Sin embargo, hoy en día se utiliza mucho el sensor de glucosa para poder hablar qué tiempo mi paciente dura en rango. Así mismo se llama, tiempo en rango. Lo ideal es que el 70% de las 24 horas el paciente esté entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Ese es el verdadero tiempo en rango y control metabólico que estamos De buscando. de la glicosilada. De la glicosilada 6.5 a 7%, pero lo que le digo es, nos dice más cómo se comporta una glicemia día a día. Ahora, tú no puedes hacer glicosilada todos los días, ¿verdad que no? No, porque usted sabe que eso fue una pregunta capciosa. Realmente la hemoglobina va a retener esta porción de esta proteína glicada y eso solamente se recambia cada 3 La meses. vida del glóbulo rojo. Sí. La Doctora, vida cuando del- le llega un paciente por primera vez, ¿vale la pena intentar
antes de dar medicamentos, digo insulina o ninguna de las tres cosas que hemos dicho, vale la pena dieta y ejercicio antes de? Si tiene diagnóstico de diabetes, dieta, ejercicio y una metforminita. Y darle un tiempo así, a ver qué pasa. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué es más peligroso para el ser humano? ¿Una crisis hipoglicémica por debajo de 60 o una subida de azúcar por encima de 200? Las dos son malas. Por supuesto, la hipoglucemia va a comprometer la vida mucho más rápido, pero una persona con diabetes tipo 1 tal vez no tenga ese tiempo, porque no tiene ninguna reserva de insulina que aguante el cuadro. Entonces, en tipo 2 va a ser menos funesto una hiperglucemia, pero ojo, va a ser igual de dañino. ¿El tipo 1 no forma glucógeno? Realmente el metabolismo del tipo 1 está afectado no solamente en la producción de insulina, sino también en una alteración en la producción de glucógeno. Okay. Eso que está diciendo el doctor, te llega a emergencia una persona con una crisis, tú dices, no sé si es hipoglucemia o hiperglicemia. ¿Cómo usted lo diagnostica? ¿Cuál es la diferencia? Súper fácil, una glicemia capilar. Si está por debajo de 70, es hipoglucemia. Hacérsela inmediatamente. Bien. Doctora. Todos los diabéticos debieran tener su glicómetro en la casa, llevarlo con ellos, pasear con ellos, todo. Así como nadie sale sin su celular, así ninguna persona con diabetes debe manejarse sin su glucómetro en casa. Doctora, ¿cuáles son los mitos? Todas las cosas que se hablan en torno a la... Hay muchos mitos relacionados a la diabetes. Lo primero, la diabetes emocional, la diabetes momentánea, eso no existe. ¿Usted tiene o no diabetes? La insulina te pone ciego, la insulina te corta la pierna. Es un mito. La insulina hay muchos mitos relacionados con la insulina y lo cierto es que es la terapia número 1 más fisiológica para el control de la diabetes. Dios le puso insulina al hombre. Así es. Después añadieron pastillitas a los que no creen en Dios. Así mismo, hay muchos mitos asociados a este tratamiento y si bien es cierto, no tiene esa afección. Lo que pasa es que cuando una persona decide colocarse insulina, ya tiene tantas complicaciones que la asocia al uso de ella, pero ya venía con ellas. Se comenzó a poner la insulina, no veo. La visión. Él no veía hace mucho tiempo. Así es. ¿Cuáles son las nuevas líneas terapéuticas de la diabetes? Las nuevas líneas terapéuticas, primero, tenemos los sensores de glucosa que están en nuestro país, pero en tratamiento nosotros tenemos los inhibidores de SGLT2, los agonistas del GLP-1 y la combinación de estos que vienen también mezclado insulina con agonistas. Dile qué es agonista y qué es un antagonista. Wow. El agonista va a ayudar a su acción y el antagonista hace el obstáculo. Sí, porque no se confunda, porque hay gente que lee mal. Doctora, ¿qué cosas ustedes desean que el público conozca y que no lo hemos mencionado? La diabetes se controla, podemos mejorar nuestra calidad de vida con un tratamiento óptimo. El tratamiento de la diabetes es multidisciplinario, se requiere no solamente la ayuda de su endocrinólogo o diabetólogo, también requiere nutriólogo expertos que le ayuden, porque nuestro país es rico en esto. Actividad física como parte de nuestra rutina diaria, como cepillarse, bañarse todos los días, ejercicio debe ser parte de la primera línea de tratamiento e incluir a nuestras familias en estos cambios, porque si bien es cierto, la diabetes tiene marcadores en nuestra familia, tenemos un familiar directo que siempre viene con este antecedente, incluir a la familia en estos cambios, porque a veces tenemos la dieta de las personas que tienen diabetes, pero nos olvidamos que nuestros hijos también necesitan esa intervención. Así como todos somos diferentes en esta habitación, posiblemente todos reaccionamos diferente ante diferentes enfermedades. Yo conozco gente gorda que no hace ejercicio, que tiene 30 años con diabetes, que ve perfectamente bien, no tiene ningún problema. Tengo otro tipo delgadito y flaco que no sale de una neuropatía y de una vaina con la diabetes. O sea, cada cuerpo va... Y también así, yo conozco una señora que en el día compraron, ¿cómo que se llama el aparatico? El sensor. Sí, estaban relajando con eso. Vamos a ponerte, y ahí salió una señora con diabetes y alta, con un azúcar altísima. Y dije, ay, pero el aparatico. Sí, no, pero que se la descubrieron relajando. Eso es lo que ella dice, de los no diagnosticados, doctora, que sufren por eso sin saber que lo tienen. Así es. En este mes de noviembre, mes de la diabetes, le damos las gracias a la doctora Jenny Cepeda Marte. Y que vuelva. Porque la doctora Cepeda Marte está en SEMDOE y en UNIBE, la Universidad Iberoamericana. UNIBE, esa es la clase en UNIBE. Gracias, doctora. No investigadora. Y que no se pierda.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por esta grandísima Bien. invitación. Muy buena presentación. Gracias, muy honrada.